Estamos a pocos días de terminar el 2019 y con este año se cierra la segunda década del siglo XXI, caracterizados en su mayoría por el exponencial crecimiento tecnológico y social. Es por esto que en Pasajero, para recibir con un nuevo aire la década del 2020, resumimos los hechos más importantes del decenio que termina. Bienvenidos a la primera parte del especial del 2010, el fin de una era. Para el 12 de agosto de 2010, la guerrilla de las FARC perpetró un atentado en el edificio de Caracol Radio. La autoría del movimiento insurgente se confirmó por un mensaje en el email del Mono Jojoy, cuyos mensajes y datos reveladores se incautaron durante la Operación Sodoma, que entre otras reveló datos importantes sobre atentados, secuestros y muchas otras actividades delictivas. Respecto al incidente en las oficinas del medio de comunicación, fueron varios los miembros de la comunidad internacional quienes se manifestaron en contra, entre estos el Departamento de Estado de Estados Unidos. Pero antes del terrible atentado, el 22 de julio, la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela estaba más tensa que nunca, luego de que el gobierno de Álvaro Uribe presentara pruebas de supuestos vínculos de las FARC con el gobierno venezolano, entonces en cabeza de Hugo Chávez. Las acusaciones que generaron un tire y afloje entre ambos gobiernos terminaron en la ruptura de las relaciones entre Colombia y Venezuela. El segundo año de la década llega a todo el mundo, y en Colombia, para el 2011, se destapó una de las tramas de corrupción más grandes. El 23 de mayo, el entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, fue suspendido por 3 meses según decidió la Procuraduría por el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá. El 23 de septiembre se confirmó la medida de aseguramiento en su contra por las mismas causas de corrupción. Luego de su suspensión, Clara López es designada como alcaldesa encargada de la capital. Y esta es una ñapa. ¿Recuerdan la gran movilización estudiantil que se vivió durante el primer año del gobierno de Juan Manuel Santos? Pues bien, estas protestas se dieron en rechazo a la conocida Ley 30, una reforma en la educación superior promovida por el expresidente y su ministra de Educación María Fernanda Campo. El descontento de estudiantes, docentes y empleados de las universidades fue tal que el 12 de octubre de ese año, las 32 universidades públicas de todo el país se declararon en paro indefinido hasta que Juan Manuel Santos formulara una nueva reforma. Finalmente, el 11 de noviembre de ese año, Santos retiró la propuesta y se dio por terminado ese gran paro. En el año 2012 se vivieron varios acontecimientos que por supuesto marcaron la historia del país. Uno de los hechos más comentados durante ese año fue el fallo que marcó a todos los habitantes de la isla de San Andrés, cuando el fallo de la Corte de La Haya en busca de ponerle fin al litigio con Nicaragua cedió al país centroamericano una gran parte del mar que le pertenecía a territorio colombiano, delimitando la frontera marítima alrededor de las islas Quitasueño y Serrana. Por otro lado, Nicaragua ganó el control de una importante parte del territorio marítimo al oriente del Meridiano 82. El 19 de agosto de 2013 se incrementó el inconformismo entre el sector agrario con el gobierno de Juan Manuel Santos, gracias al costo de los insumos agrícolas. La situación llevó al inicio del conocido paro agrario. Departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Tolima y Huila se vieron afectados por los bloqueos y manifestaciones del sector, que entre otras cosas exigía que el gobierno reconociera sus derechos como campesinos, se hiciera inversión social en poblaciones rurales y se le permitiera el acceso a la educación, salud e infraestructura dignas. Las manifestaciones concluyeron el 12 de septiembre luego de que se llegara a un acuerdo entre el gobierno y el sector agrario. Colombia vive su segunda jornada de elecciones legislativas y ejecutivas de la década. Juan Manuel Santos vuelve a ser elegido por los colombianos para ser el presidente del país para el periodo 2014-2018.
Mediante un discurso de paz, Santos iniciaría su segundo mandato con una meta clara: alcanzar a firmar un proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Durante el año 2015, la crisis entre Venezuela y Colombia se vieron un poco más álgidas, debido a que el 19 de agosto de ese año, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decidió cerrar la frontera entre territorio colombiano y venezolano, más específicamente sobre el estado de Táchira, dejando expuestos a cerca de 20.000 colombianos que fueron deportados desde Venezuela. La situación fue tal que la manera en la que se realizaron las deportaciones llamó la atención a nivel mundial, debido a que se vieron reflejados abusos por parte de las autoridades venezolanas hacia los miles de colombianos que se encontraban en la frontera. El 23 de junio de 2016, el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, una de las más antiguas del mundo, firmaron un alto al fuego, terminando oficialmente más de 50 años del conflicto entre los dos. La firma se da luego de haber votado el plebiscito, en el que por una leve diferencia, el pueblo colombiano decidió que no debería haber acuerdo entre gobierno y guerrilla, lo que llevó a las partes a evaluar cada uno de los puntos cuestionados por el no de nuevo. En 2017 en Colombia se desarrolló con una de las tramas de corrupción más tensas de la década y que involucra a miembros de las altas cortes del país. El 27 de junio, el jefe anticorrupción de la Fiscalía General, Luis Gustavo Moreno, es detenido por solicitarle dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, a cambio de incidir en la investigación que se adelantaba en su contra por desvío de regalías del departamento. Eventualmente, y por interceptaciones de la DEA a conversaciones de Moreno, se sabe de un cartel de la toga, un grupo de magistrados de la Corte Suprema que recogían dádivas a cambio de torcer procesos judiciales. Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos son dos magistrados vinculados en esta causa. Colombia vivió en 2018 su tercera jornada de elecciones legislativas y ejecutivas para los comicios entre los que se votaron Cámara y Senado. La bancada uribista logró consolidarse gran parte de las curules, mientras que para las elecciones presidenciales, Colombia eligió como presidente en segunda vuelta al candidato del Partido Centro Democrático, Iván Duque. La elección se ganó con un corto margen de diferencia frente al candidato de la izquierda, Gustavo Petro. El último año de la década terminó para Colombia con un paro nacional que inició el pasado 21 de noviembre. Uniéndose a los países que se manifestaron desaprobando la desigualdad, reformas que afectan su desarrollo y justicia social, en intentos de disuadir la protesta y el inconformismo, el gobierno de Iván Duque invitó a la conversación nacional, una medida que hasta la fecha ha resultado ineficiente, ya que la ciudadanía se mantiene en las calles. Cacerolazos, marchas, conciertos y otras muestras simbólicas se han desarrollado desde el estallido de las manifestaciones.